en cuanto a lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación. Estos diversos campos de actividad se han acogido a las nuevas tecnologías para proyectarse y expandirse. Entre ellos, el más importante, el de la educación. Los avances en la tecnología han permitido generar una oportunidad de educación para aquellas personas que no tienen acceso, y está dirigida especialmente para la población joven y adulta de nuestro país. Estas personas que no tienen acceso a una educación presencial la pueden hacer hoy en día a través de medios virtuales de comunicación. ¿Qué es lo que se persigue? Se persigue que el aprendizaje que está bajo responsabilidad del estudiante asuma este reto de manera ordenada y coherente, para lo cual el docente, que en este caso lo vamos a denominar como el tutor, como la guía, el mentor de este estudiante, le facilite todas las herramientas necesarias e indispensables para alcanzar sus objetivos. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico han traído consigo no solo dar el soporte a las actividades curriculares y de investigación, sino que han propiciado el intercambio de información entre estudiantes y tutores de una manera mucho más dinámica a través de la red, lo que ha dado origen al establecimiento de nuevos ambientes de aprendizaje basados en el uso de la Internet como medio de difusor de conocimientos. En ese sentido, tradicionalmente nosotros hemos estado acostumbrados a un sistema diferente de educación, netamente la aula normal de clases, en la cual cotidianamente los estudiantes y docentes tienen que estar permaneciendo en un determinado centro de estudio. Dado al cambio y dada la revolución tecnológica en la cual el país y el mundo se encuentra inserto, hace que estos cambios se den a través de otro tipo de educación, y es a través de la educación a distancia o la educación virtual, como actualmente la mayoría la conocemos. En ese sentido, el traslado del estudiante es efectivamente a un campus netamente virtual, donde recae para él toda la responsabilidad del aprendizaje y su responsabilidad en cuanto a manejos de tiempos y, obviamente, el cumplimiento de todas las actividades y tareas que le derive el tutor, en este caso el docente. Este enfoque de educación incorpora nuevos modelos pedagógicos de conducir el aula de clase para convertirla en un campo abierto de conocimiento, en donde el tutor debe desarrollar funciones de liderazgo, plantear ideas, teorías y métodos colaborativos virtuales, a fin de mejorar y optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por su parte, el estudiante requiere de un alto nivel de responsabilidad para administrar el tiempo necesario en el desarrollo del grado o curso, por lo que debe desarrollar nuevas competencias relacionadas con buenos hábitos de estudio, de investigación, estrategias de estudio, responsabilidad y disposición de aprender en un nuevo ambiente, en donde él se convierte en su propio líder de aprendizaje. Es lo que acabamos de manifestar, ¿sí? La educación actual propende a ese tipo de educación en todos los niveles, ¿sí? No solamente en el nivel de educación inicial hasta nivel de bachillerato, ¿sí? Sino también propende a todos los niveles de educación, incluso superior. En la actualidad es una necesidad que las instituciones, tanto públicas como privadas, implementen y desarrollen
ofertas educativas virtuales. Gracias ya en el Ecuador a la experiencia de muchas de las universidades de las cuales hemos tomado como ejemplo, en este caso es justamente la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad la Andina, en la cual estamos presentes, han aportado y son un baluarte importante para el desarrollo de estas nuevas formas de educación. En ese contexto, quiero recalcar que nuestro país, a través de la expedición de la Constitución de la República, en el año del 2008, estableció como un deber primordial y principal el derecho a la educación. Es decir, en materia de derechos se establece que la educación es un derecho de las personas y una obligación indiscutible del Estado, por lo que las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo, siendo además que es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y un eje estratégico para el desarrollo nacional. En su momento, legalmente, el interés del legislador fue justamente proteger este derecho indiscutible que tenemos las personas. Es decir, tenemos un marco legal estructurado en el cual claramente se determina este derecho que tenemos todas las personas. Y ahí tiene responsabilidad el Estado en conferirle y darle todas las facilidades y recursos necesarios para que una persona acceda a la educación. Asimismo, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, en el cual se contemplan los ejes fundamentales y objetivos que enmarcan al país en el periodo 2013-2017, se establece que se proporcione el establecimiento de una formación integral de las personas a fin de alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Para ello, establece, entre otras políticas y lineamientos estratégicos, alcanzar la universalización en el acceso a educación inicial, básica y bachillerato. Otro de los objetivos principales es dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Recursos educativos inmobiliarios en los establecimientos de educación pública bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad. Es decir, a través de este plan nacional que nos rige a nivel del país, ya se estableció como objetivos primordiales garantizar el derecho a la educación, establecer políticas y estrategias alineadas en beneficio de los educandos y, lo esencial, dotar y repotenciar la infraestructura, el equipamiento y la conectividad. Esa es la herramienta fundamental y la razón, el elemento que nos conlleva estar presentes en este momento y que es tema de discusión. Si no tenemos la herramienta establecida, ¿cómo podemos exigir un nivel de educación de esta naturaleza? Por esa razón, la responsabilidad del Estado recae en primera instancia en dotar de la infraestructura necesaria en todas las instituciones educativas que maneja el país. Ya acercándonos a lo que tiene que ver en materia de educación para jóvenes y adultos, nos encontramos justamente en ese proceso de transformación y cambio. Realmente, como ya lo he venido manifestando, han sido casi una década de transformación y cambios profundos. En ese sentido, nosotros estamos trabajando a través de la Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa o Educación para Jóvenes y Adultos, a través de distintas estrategias y mecanismos de implementación para mejorar y establecer nuevas ofertas educativas que beneficien a nuestra población.
Sin embargo, en el trayecto y en la construcción de este proceso, tenemos una serie de caminos que recorrer todavía. Tenemos que todavía construir este proceso de manera eficiente a través de la creación de modelos exclusivos y que estén alineados con la realidad actual y con las exigencias que pide el mundo actual. Cabe mencionar que se ha producido un intenso debate en torno a la globalización y al uso de la Internet, que indica un profundo cambio en los procesos culturales e interaccionales sociales relacionados con el uso de las nuevas tecnologías y sus avances en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al encontrarnos en una nueva sociedad del conocimiento donde se accede a esta de una forma mucho más rápida y globalizada, justamente gracias a favor de las tecnologías de la información, y que ésta ha tenido ya un gran éxito a nivel de la educación superior, nos establece la razón primordial en la cual, ¿por qué razón no la vamos a implementar al nivel de la educación básica y bachillerato? En nuestro país ya establecimos algunos cambios importantes a través de la utilización de las tecnologías, pues hemos desarrollado dos proyectos específicos de gran importancia. El primero, denominado Educa, cuyo eslogan es Televisión para Aprender, es un proyecto estratégico que ha beneficiado al sistema educativo ecuatoriano y en general a la comunidad a través de contenidos audiovisuales. Otro de los programas de gran importancia que se ha establecido en el país es el Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad, denominado CITEC, cuyo objeto es construir e implementar un sistema integral de tecnologías para la escuela y la comunidad en todo el sistema educativo público del país, a fin de que apoye a la calidad de la educación a nivel nacional. A manera de conclusión en esta parte introductoria, he querido resaltar tres avances importantes que ha tenido el país, y entre ellos es normativamente garantizar el derecho a la educación en materia de derechos y garantías en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Otro de los puntos que quiero resaltar es que dentro del Plan Nacional del Buen Vivir consta efectivamente la garantía de dar acceso a la información a través del equipamiento y los medios necesarios en las diferentes instituciones educativas. Y un proyecto que es muy importante y que ha caracterizado al Ministerio de Educación y ha establecido como una especie de identidad es a través de Educa. La mayoría de las personas han podido escuchar, ver los programas que se establecen. Entonces, este ya es un gran avance que ha dado el Ministerio a través de contenidos audiovisuales y multimediales, ¿sí? En ese sentido, estos tres avances que ha dado el Ecuador en este último periodo marcan una gran diferencia. Tradicionalmente, el sistema educativo ecuatoriano durante muchos años fue olvidado y abandonado, como es de conocimiento público por los gobiernos de turno. En esta época, y realmente para nosotros es un logro haber alcanzado muchos cambios que han servido para la transformación de los ecuatorianos. Es importante ya centrarnos un poco al tema en el cual nos han establecido la ponencia de manera específica, pero no quería dejar de lado
y dar a conocerles a ustedes estos aspectos importantes que ha tenido el país. La educación virtual, ya entendida en materia de tecnología, se debe considerar tres aspectos importantes: tiempo, lugar y espacio. Y estos elementos tienen que tener interacción con la tecnología y el autocontrol. En los tres primeros aspectos, el participante de esta modalidad busca el momento, busca el lugar y el espacio más oportuno de acuerdo a su propia realidad y necesidad. Para realizar sus actividades de aprendizaje e interactuar con los docentes y compañeros las veces que él desee, para lo cual utiliza las tecnologías de la información y comunicación que estén en su alcance. Él establece su propio control, es decir, el estudiante se convierte en el autor principal del proceso de aprendizaje. ¿Cuál es la importancia y cuáles son las ventajas primordiales de este tipo de educación para el estudiante? El estudiante tiene un papel activo que no se limita a recibir información, sino que forma parte de su propia formación. Todos los estudiantes tienen acceso a la enseñanza, no viéndose perjudicados. Aquellos que no pueden acudir periódicamente a clases por motivos de trabajo, distancia, entre otros. Existe un flujo de información permanente, de manera que el profesor conoce si el estudiante responde al método y alcanza los objetivos fijados inicialmente. El estudiante se convierte en el protagonista de su propio proceso formativo. El estudiante puede razonar sus aportes y participar gracias a la posibilidad de trabajar en línea. Utiliza las redes interactivas de enseñanza y la utilización de blogs para material adicional. Accede a una serie de materiales y servicios mediante la participación en redes virtuales. El educando interactúa y se comunica con otros, crea ambientes de cooperación y colaboración. En resumen, este tipo de educación recae netamente en responsabilidad del educando, en que él sepa optimizar su tiempo de estudio a fin de cumplir los objetivos que se le plantean dentro de la malla curricular correspondiente. ¿Cuáles son las ventajas de la enseñanza virtual a nivel institucional? Permite a las instituciones educativas ampliar su oferta de formación para aquellas personas o trabajadores que no pueden acceder a las clases presenciales de estudio. Mejora la eficiencia en la institución educativa debido al avance tecnológico, permitiendo reducir los costos fijos y aprovecha algunas economías de escala. Mejora el desempeño del tutor por parte del tiempo que antes se dedicaba a la clase, se invertirá en mejor tiempo para diseñar curricularmente y destinarlo netamente a la investigación. Mejora el acceso a la educación, eliminando las barreras de lugar y tiempo, características de la educación tradicional. Desarrolla la creatividad del estudiante, motiva a este, ya que tiene que buscar información por sí mismo. La educación virtual involucra que el aprendizaje está centrado en el estudiante y su participación es activa en la construcción del conocimiento, para lo cual asegura un aprendizaje significativo. Se puede considerar así que por las didácticas de enseñanza, seguimiento y evaluación que se emplean, es una educación netamente personalizada.
Todo esto se hace a través de una aula virtual educativa con la utilización de los medios tecnológicos, en lo cual el estudiante, desde cualquier lugar de donde se encuentre, sin necesidad de permanecer en una institución, puede lograr todos los objetivos e indicadores propuestos. Curricularmente, las actividades que deben cumplir los estudiantes son las establecidas en el acuerdo ministerial, en el cual nosotros como Ministerio de Educación oficializamos las mallas curriculares para el subnivel de educación básica superior y el nivel de bachillerato para personas con escolaridad inconclusa, acuerdo número 028 del 9 de marzo del 2016. Los contenidos corresponden al pensum definido por el Ministerio de Educación en los siguientes cursos: bachillerato, primero, segundo y tercero de las materias contempladas en el Bachillerato General Unificado. Se considera además que para la exitosa implementación de este proceso educativo es necesario contar con docentes expertos en el área y capacitados en la generación de contenidos virtuales. En esta parte sí quiero hacer una reflexión. Nosotros estamos en un proceso de construcción de nuevos programas y proyectos de estudio, a tal motivo que nos enriquece mucho conocer las experiencias de otros países y especialmente la que conocimos en la mañana y la que fue plasmada a través de la experiencia de España. En ese sentido, nosotros estamos siendo parte de un proceso de cambio y transformación en el cual nos obliga a alinearnos a los cambios actuales. En general, estamos diseñando y construyendo un proyecto específico de bachillerato virtual en primera instancia. Este programa pretende beneficiar aproximadamente a 3.200 personas a nivel nacional que no tienen acceso a la educación de manera presencial. ¿Qué hemos considerado dentro de los temas importantes de este proyecto? Es que debe tener ciertos contenidos modulares obligatorios y tienen que ver con la administración de usuarios, administración de cursos, módulos de tareas, módulos de chat, módulos de consultas, módulos de foros, módulos diarios, de cuestionarios, encuestas, talleres, recursos, módulos de wiki e integración del correo electrónico. Ya en la mañana nos explicaban que una de las partes fundamentales para este tipo de educación es tener sencillamente un correo electrónico, que en la actualidad es una herramienta fundamental y que todos los ecuatorianos en su mayoría la tenemos. En referencia al método de evaluación y promoción, hemos considerado los mismos mecanismos para la modalidad presencial, considerando un plus adicional. Este plus contempla lecturas, foros, tareas, discusiones, consultas, actividades interactivas, pruebas, sesiones de charla, entre otras. Las intervenciones en la modalidad virtual tienden a ser más significativas que en el aula de clases, ya que el estudiante virtual debe leer, reflexionar y comprender todos los contenidos compartidos por sus compañeros para poder participar coherentemente en estas actividades, cuyo fin principal es la construcción del conocimiento. La educación virtual tiende a fomentar el aprendizaje grupal, por el contrario de las aulas tradicionales de clases que tienden a fomentar el aprendizaje individual. La valoración que debe realizar el tutor debe basarse en los siguientes aspectos: participación y aprovechamiento en la realización de actividades académicas que conforman el proceso de aprendizaje,
deberá realizar de manera inicial, continua y al término de una asignatura, unidad de aprendizaje o módulo y al finalizar el plan de estudios. Traducirse en valoraciones tanto cualitativas como cuantitativas, que se determinen por la promoción, unidad de aprendizaje, módulo o plan de estudio correspondientes. Con respecto a los tutores, es importante recalcar y señalar que se han convertido en una de las opciones más cotizadas del siglo XXI. No todos los tutores están dispuestos a renunciar a las clases magistrales o tradicionales. Así que el tutor, además de desarrollar una de las profesiones con más futuro en la nueva economía, se está convirtiendo en el ente más buscado por todas las instituciones a nivel educativo. Uno de los ejes fundamentales y que debe ser puesto en consideración de todos es la formación de nuestros docentes. Y esto establece que la introducción de esta revolución educativa requiere de la formación de los tutores como especialistas en la administración y facilitación del aprendizaje en espacios virtuales. Para ello, es necesario desarrollar ofertas educativas de formación, capacitación y actualización para el desarrollo de cada una de las actividades académicas y administrativas en la modalidad de educación virtual a través de las instancias correspondientes. Tiene que estar dirigida en 3 áreas básicas. Mentalidad virtual, para la preparación de los tutores en el uso de las nuevas tecnologías en sus aspectos didácticos y metodológicos. Formación en docencia virtual, módulo que se relaciona con el manejo del aula virtual integral, brindando herramientas para la transformación de materias a modalidad virtual, elaboración y diseño de material didáctico, preparación de libros electrónicos e interactivos y el uso de la red para ofertas educativas de educación formal y no formal. Formación como tutores en docencia virtual dirigida a desarrollar habilidades y destrezas para desempeñar el nuevo rol como tutor, acompañante, entre las que se encuentran las metodologías de enseñanza por autoaprendizaje, sistemas de atención y seguimiento de estudiantes y formación para la investigación a través del Internet. ¿Qué tipo de evaluación es la que pretendemos realizar? Dentro del diseño de este proyecto, la evaluación que se efectuará será la misma que se establece en la Ley Orgánica y su reglamento. Sí existen ciertas particularidades que tenemos que tomar en consideración y es justamente este plus que se da a este tipo de educación, como son los foros, los chats, las conferencias en línea. La evaluación institucional se realizará cada año y permitirá tomar las medidas correctivas necesarias, mejorar la calidad del servicio y cumplir con logro de los objetivos del proyecto educativo institucional. El proyecto virtual en bachillerato y que se encuentra en construcción da cabida a que el estudiante de diferentes lugares del país desarrollen sus estudios como una alternativa para aquellas personas que no pueden acceder. Por ejemplo, estudiantes con inteligencia superior, personas que necesitan reinsertarse, extranjeros, desplazados, lo que permite demostrar que efectivamente con el uso de las nuevas tecnologías se puede lograr la democratización del conocimiento y de la educación en el país. El proyecto educativo institucional debe ajustarse al currículum nacional obligatorio
y a las adaptaciones curriculares, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, con las características propias de la etapa adulta, privilegiando los intereses y objetivos de esta y las directrices de la Autoridad Educativa Nacional. Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar sus proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad educativa, siempre y cuando tengan como base la aplicación del currículum nacional. Su implementación será previa aprobación del Consejo Académico del circuito correspondiente, la autoridad educativa zonal respectiva. Cabe destacar que la propuesta de una educación virtual es una oferta ambiciosa y delicada, que debe tratarse en todos sus ámbitos, tomando siempre en consideración que nuestro mayor interés es la generación de pueblos cultos que se conviertan en la principal herramienta del desarrollo del país y la llave del acceso al desarrollo. Por lo tanto, la educación virtual es una herramienta de carácter primordial para poder llegar a quienes por diversos motivos no han podido acceder a una educación presencial. El compromiso del Estado es asumir el reto de forma técnica y responsable para lograr y alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir. El bachillerato virtual, como tal, es una metodología que puede servir para solucionar muchos de los problemas estructurales que afronta el país. Por ejemplo, la ruralidad. Pero siempre será deseable que todos tengan una unidad educativa donde puedan estudiar, ya que es importante la interacción directa de las personas para aprender. Los seres humanos no podemos perder nuestra naturalidad. ¿Y qué significa esto? No podemos perder el dejar de hablar y escuchar. Estas dos macrodestrezas de la lengua son fundamentales para que las personas aprendan a comunicarse, pero el mal uso de la tecnología hace que estas dos macrodestrezas se las sobrepasen. Qué importante es que en nuestras familias estos dos microsistemas se comuniquen con estas dos macrodestrezas. Otra fuera la historia, y así, por ejemplo, se solucionarían muchos de los problemas que tenemos, por ejemplo, las drogas. Si somos objetivos, muchos de los problemas sociales son por culpa de la mala comunicación, por lo que es necesario añadir y fortalecer la educación en valores, ya que escuchar al otro y dejar hablar a otra persona es un gran valor, el respeto y la consideración que todos nos merecemos. Si bien es cierto, esta revolución tecnológica que nos ha servido para tener información inmediata y que nos abre las puertas al desarrollo, por sí sola no basta. Hay que poner el corazón para que los estudiantes sean autores de la producción y construcción del conocimiento y formar personas que mantengan especialmente su esencia en valores. En resumen, como Ministerio de Educación, a través de este congreso creado a través de IRFEYAL, nos realmente hace que estemos muy contentos y halagados de estar aquí, ya que nos están dando las herramientas fundamentales para nosotros mejorar nuestras políticas educativas. Como vuelvo a repetir, realmente ha sido un proceso de transformación que hemos tenido en los últimos años y hemos dado a pasos agigantados. Todo el tiempo la educación ha estado abandonada, más aún la educación para jóvenes y adultos. Y es ahí la misión de la Dirección Nacional de Educación,
en la cual tengo el honor de representar. ¿Cómo no apoyar este tipo de iniciativas, de estrategias establecidas a través de diversas instituciones? Estamos trabajando de manera conjunta con INFEYAL en nuevos proyectos y una de las misiones y el más ambicioso es justamente llegar a tener un sistema educativo en educación extraordinaria que beneficie de una de otra manera. Es decir, no debería en el país ninguna persona tener la excusa de no tener acceso a la educación. Al contrario, la educación está al servicio de todos los ecuatorianos y tiene que estar de la mano en función del cambio actual que existe. Es decir, debe estar de la mano con el cambio y la transformación del mundo. Esto nos va a hacer mucho más competitivos a nivel nacional e internacional. Gracias a todos por haberme permitido conversar y exponer cuál es la situación del Ministerio de Educación, cuáles son las metas, cuáles son sus ambiciones, y realmente estamos empezando con un proyecto piloto que es la manera para iniciar cualquier cambio y transformación. Este pilotaje se lo ha venido pensando y trabajando ya algunos meses, pero hay que aterrizarlo, hay que realmente preparar ya el camino y tener todas las herramientas necesarias para que se haga realidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la licenciada Paola Cajo por su intervención. En este momento estamos abiertos a cualquier tipo de consulta o inquietud de parte de los participantes. William, regálame un vasito. Un vasito. ¿Te llevaste el vaso? Te busco agüita. Dile a la Adriana. Un montón de preguntas. Para que vayas viendo. No entiendo. No entiendo. Ya ven viendo ahí. Aquí hay una brecha, dice. Existe una brecha entre la educación inconclusa y la regular en tiempo, lugar y espacio. Pero obligaciones son las mismas, sin embargo, Son las mismas, sin embargo, de sus limitaciones. Ya. Algunas inquietudes que manifiesta el público presente con respecto a la propuesta del Ministerio de Educación. Te voy a nombrar algunas, Paola, para que lo puedas responder. Sigue existiendo una brecha entre educación inconclusa y la regular en tiempo, lugar y espacio. Son las mismas que se deben enfrentar, y ¿qué haría el Ministerio para que esas brechas se vayan cortando? Si bien es cierto, se ha dado todo el contingente y todos los recursos necesarios para fortalecer la educación en general, pero dentro de la educación en general nosotros tenemos dos áreas, y es la ordinaria y la extraordinaria. Y en la extraordinaria es en la cual nosotros nos encontramos, y es justamente la educación para jóvenes y adultos. Lastimosamente, hay que reconocer que no se ha trabajado mucho en esta área. Estamos muy conscientes de esa realidad, pero no quita de la mano en que este es el momento oportuno para mejorar las cosas. Estamos desarrollando diversos planes, proyectos y acciones en beneficio de la educación, justamente para jóvenes y adultos. Es así que desde el año 2011 hasta la presente fecha
a través del proyecto EFJA, hemos atendido a nivel nacional a muchas personas que han necesitado de alfabetización, posalfabetización. Y a partir del año 2014, estratégicamente levantamos 2 proyectos innovadores que tienen que ver con la básica y el bachillerato intensivo. Son muestras de todo lo que hemos venido haciendo, pero justamente sí existe una diferencia entre los tipos de educación. No obstante, es nuestra misión trabajar sobre la marcha. Tenemos mucho por hacer. Tenemos que establecer muchos mecanismos de acción y eso involucra el trabajo constante y cesante. He demostrado que en los últimos tiempos hemos desarrollado este tipo de educación acelerada que ha beneficiado al país. A nivel de bachillerato, este año aproximadamente 3.700 personas obtuvieron su título de bachiller en esta modalidad, de lo cual tuve el honor de conferir los diferentes títulos. ¿Qué queremos hacer? Fortalecer este tipo de modalidades de estudio. El camino realmente es bastante complicado, por muchas limitaciones que tenemos, pero eso no involucra que vamos a dejar de hacer, al contrario, tenemos el compromiso y la seguridad de ir trabajando. Y la única manera es a través de nuestros aliados estratégicos. Y uno de ellos es IRFEYAL, con quienes desde el año 2014 también se viene manteniendo un convenio de cooperación y en este tiempo lo vamos a fortalecer con nuevos proyectos e innovaciones. Muy bien. La siguiente pregunta es, si la educación virtual es importante, ¿por qué se eliminó la materia informática de la malla de estudio para la modalidad a distancia en algunas especialidades? Sí hay que aclarar y establecer que nosotros, como Educación para Jóvenes y Adultos, no estamos manteniendo un currículum actualizado. Actualmente contamos ya con un currículum que nació en este año prácticamente. ¿Y qué es lo que pretende este nuevo currículum? Fortalecer todas las destrezas necesarias. El hecho de que obviamente se haya eliminado la materia de informática, hay que hacer la distinción, ¿sí?, en cuanto a la técnica. Entiendo yo que en su momento las autoridades en las cuales manejaron este tema tenían la decisión de por qué hacerlo. Pero en cuanto ya lo que es educación virtual, estamos netamente en un tipo de modalidad educativa semipresencial y a distancia. Y obviamente estos dos tipos de educación te establece la necesidad de contar con los medios electrónicos necesarios. La Dirección Nacional tiene muchos ámbitos de acción en los cuales necesita fortalecer áreas importantes, como son justamente estas. Y como vuelvo a recalcar, estamos construyendo, estamos armando el camino para mejorar. No obstante, en este proceso de cambio, exige la necesidad de contar con elementos normativos ajustados a la realidad. De ser necesario, realizaremos las reformas necesarias a fin de que
contemos con un modelo educativo que sea realmente práctico y beneficioso. Esta es la misma. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué garantías de aprendizaje del estudiante de educación básica y bachillerato acelerado existe un seguimiento a esta modalidad de estudio? Si aún existen barreras en la educación semipresencial y si hay convenios con el sector privado para la generación de plazas de trabajo para personas graduadas en esta modalidad. A ver, en el año 2014, el Ministerio de Educación inició un sueño, y un sueño fue realmente darle el nivel de educación básica a las personas que comprendían el grupo etario de 15 a 24 años. Esto se lo hizo con alianza estratégica del Centro de Desarrollo y Autogestión. Este proceso educativo se encuentra vigente hasta la presente fecha y a nivel de bachillerato, en el año 2015, el Ministerio mantuvo otra alianza estratégica con la Asociación Fe y Alegría, justamente para este tipo de oferta. Esta oferta contempló el apoyo a las edades comprendidas entre 20 y 29 años. ¿Y por qué razón se ha hecho esta distinción en cuanto a los grupos etarios? Esto obedece a un análisis técnico que se hizo en su momento y que tiene que ver mucho con la población económicamente activa del país. Al ser un proyecto educativo, contempla el control, el seguimiento y el monitoreo respectivo a través de los coordinadores de docentes, personal técnico capacitado. La articulación ya de los problemas se han venido trabajando a nivel de los DECES para evitar toda la deserción a estos programas. En ese sentido, ya para el año 2016, en el cual nos encontramos cursando, el Ministerio ha asumido esta responsabilidad de manera directa. Y es así que a nivel nacional tenemos implantadas las dos ofertas, las mismas que iniciaron en el mes de julio y septiembre respectivamente. Contempla un equipo técnico especializado que da el apoyo y el soporte en los aspectos pedagógicos, administrativos y técnicos. De tal manera, nuestro interés es que estos estudiantes tengan la misma calidad educativa. No existe distinción alguna. Estos estudiantes estarían plenamente preparados y capacitados para presentarse a cualquier tipo de evaluación educativa. Ok, te doy la siguiente. Sí existe plazas de trabajo para esta gente que se gradúa. En cuanto a las plazas de trabajo para todas las personas que se han certificado o titulado respectivamente, nosotros hemos mantenido ya reuniones de trabajo con el Ministerio del Ramo, ¿sí? Con ellos hemos estado articulando ya acciones a fin de que todo este grupo que se ha venido beneficiando y que ha logrado obtener su certificación y su título de bachiller, accedan a las plazas de empleo. En tal sentido, ¿cuál es nuestra misión y visión en este sentido? Que las personas que hayan alcanzado los mejores puntajes a nivel académico sean beneficiarios de acceder a becas educativas a nivel universitario como eje académico y como eje estratégico a nivel laboral, acceder a plazas de empleo que ellos lo escojan de manera libremente. Okay. Siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que no tenemos un currículum actualizado cuando el Ministerio de Educación, mediante Acuerdo Ministerial 028,
promulga la malla curricular para las personas con escolaridad inconclusa? En cuanto a la pregunta, realmente es una desinformación establecida. Nosotros como Ministerio de Educación tenemos un currículum vigente y actualizado, y ante lo cual generamos una normativa específica para la aplicación de mallas curriculares. Y el detalle se encuentra justamente en el Acuerdo 028, expedido en el mes de marzo del presente año. ¿Cómo el Mineduc aborda la formación técnica, bachillerato técnico para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa desde la óptica de la formación en y para el trabajo? En cuanto a la educación en bachillerato técnico, obviamente el Ministerio, ¿qué es lo que le interesa? Formar ciudadanos para la vida, ¿sí? Formar ciudadanos que sepan cuál es el camino que tienen que dar, cuáles son las acciones a seguir. Es un eje muy estratégico el área técnica, ante lo cual todas las personas que se encuentran estudiando en temas de educación técnica, les estamos ofreciendo otra alternativa de estudio, que es a través de un BTP, un bachillerato técnico productivo. Eso le va a generar competencias laborales en las distintas ramas. Es una opción que ha venido dando el Ministerio en este último periodo, y obviamente la educación para los adultos va más allá, no solamente de generar destrezas generales, sino justamente darle todas las herramientas para que se prepare para ocupar plazas de trabajo y empleo que beneficien al desarrollo del país. Dos preguntas que se complementan, son las siguientes. ¿El bachillerato acelerado permite continuar los estudios en la universidad? ¿Y por qué se ofrece el bachillerato acelerado en poco tiempo y no se presentan a los exámenes de grado si exigimos de excelencia educativa? Perdón. ¿El bachillerato acelerado permite continuar los estudios en la universidad? Y lo otro es, con el bachillerato acelerado, se gradúan en poco tiempo y no se presentan a los exámenes de grado si exigimos de excelencia educativa. Bueno, al ser ofertas educativas flexibles, que no quiero que se confunda con facilidades, en ese sentido, el título es garantizado. El título que actualmente se confiere para aquellos estudiantes en bachillerato intensivo o acelerado es el general unificado, ¿sí? Obviamente, ya los estudiantes que no se presentan a los exámenes, obviamente están desertando, porque no van a poder titularse. En cuanto a la calidad educativa, exige más aún este tipo de ofertas mayor responsabilidad. La hemos diseñado a corto tiempo, ¿por qué? Porque la necesidad actual es contar justamente con personas que ya obtengan y tengan su título de bachiller y que no han podido tenerlo de manera oportuna. Lo que hemos hecho es nivelarlos con este proceso educativo. Este tipo de ofertas están garantizadas, cumplen un proceso educativo. Las instituciones que ofertan este servicio tienen sus permisos de funcionamiento y sus resoluciones legales donde les faculta la ampliación del servicio a fin de que la oferta esté netamente garantizada. Se habla de formación de tutores, capacitación y actualización de búsqueda y cotización del docente. ¿Cuál sería la estrategia a aplicarse para motivar a los docentes de la desmotivación que sienten por los cambios repentinos del Ministerio de Educación, cumpliendo con los requisitos expuestos? Repito. Uno de las metas muy importantes del Ministerio de Educación ha sido justamente la capacitación y el fortalecimiento de nuestros docentes.
A nivel educativo en general, el Ministerio suscribió muchos acuerdos de cooperación con diversas universidades, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con el fin de darles la posibilidad que obtengan títulos de posgrado y de maestría. Los docentes para escolaridad inconclusa como tal o para jóvenes y adultos justamente necesitan contar con este componente importante que es la capacitación y la actualización. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo tener estudiantes en la edad normal que corresponde a tratar con jóvenes y adultos que en la mayoría de casos son personas que tienen experiencias de la vida. Ese es uno de los retos que tiene la dirección y el ministerio, es justamente fortalecer a nuestros docentes. Para ello estamos trabajando a través de diversas organizaciones que nos han brindado su apoyo. Hemos recibido muchas cartas durante esta época en los cuales nos están dando ciertos beneficios para poder capacitar a los docentes. No lo vamos a dejar de lado, al contrario, esa es la misión, eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos tener estudiantes en perfectas condiciones y niveles de conocimiento acertados, tenemos que fortalecer la docencia. ¿El bachillerato virtual tiende tal vez a eliminar la educación semipresencial? No, para nada. Tenemos que ser muy claros en las modalidades de estudio que mantenemos. La modalidad semipresencial, la modalidad a distancia. El proyecto de bachillerato virtual es un proyecto en construcción. Estamos iniciando con el desarrollo del mismo y se lo hará a través de un pilotaje. Usualmente los pilotajes sirven para seguir y continuar con las implementaciones necesarias. Muestra de ello fue ya el programa de básica y bachillerato intensivo. Inicialmente se iniciaron con pilotajes desde el año 2014 y 2015 respectivamente. Y hasta la presente fecha los programas continúan vigentes y obviamente en este periodo, al contrario, el Ministerio ha asumido esa responsabilidad de trabajar en este tipo de ofertas. ¿Con la educación virtual terminará el bachillerato flexible y básica acelerada? No, al contrario. Nosotros tenemos en mente crear todas las ofertas necesarias, es decir, que la persona tenga el derecho de escoger y elegir. No, bajo ningún concepto podríamos eliminar ninguna modalidad educativa. Normativamente no lo podemos hacer, más bien hace que pensemos mucho en mejorar este tipo de ofertas y fortalecer este tipo de educación. ¿De qué edad hasta qué año aplica el nuevo bachillerato virtual y cuándo inicia? Este proyecto está pensado y contempla a estudiantes de 21 años en adelante, ¿sí? Sin límite de edad. ¿Cuándo lo vamos a arrancar? Estamos en proceso de construcción, afinando todos los temas sistemáticos, pedagógicos, administrativos y técnicos. La revolución educativa del gobierno considera que el bachillerato flexible y educación básica permitirá mejorar la calidad de la educación en el Ecuador. Claro que sí. Todo lo que son programas de estudio y que tienen que estar relacionados con la educación no tienen que alejarse de la calidad educativa. Por ende, les exigimos el mismo nivel académico a nuestros estudiantes. De que los programas son flexibles, sí, en cuanto a la forma de cómo se los crea, en cuanto a los tiempos establecidos,
pero bajo ningún concepto podemos alejarnos de la calidad educativa. El proyecto de educación virtual, ¿desde cuándo lleva diseñado y construyendo y cuándo se implementará? ¿Hay alguna fecha? Hemos trabajado alrededor de 2 meses aproximadamente ya con una propuesta educativa mucho más aterrizada. ¿Existe dentro de la educación virtual alguna propuesta para el sector rural, para el sector más alejado? Justamente con este proyecto queremos llegar a aquellos lugares en los cuales no hay presencia de educación en modalidad presencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Justamente estamos trabajando de manera óptima en cada una de las zonas en las cuales en definitivamente no hay acceso alguno. Al hablar de educación virtual, se sobreentiende que existe una relación entre el MINTEL. ¿De qué manera se está coordinando? A ver, con el MINTEL durante todo este tiempo han dotado de infraestructura tecnológica al Ministerio de Educación. También se han establecido los Infocus en diversos lugares y áreas estratégicas a nivel educativo. Al ser un proyecto virtual específico del Ministerio de Educación, obviamente nosotros como ministerio tenemos ya diseñada y en proceso una plataforma específica. El ámbito de colaboración con el MINTEL netamente y actualmente es en cuanto a dotación de equipos necesarios a nivel de todas las instituciones del país. Complementa esta pregunta con esta. ¿Cómo se implementará esta propuesta educativa en sectores rurales en donde no existe la conectividad a Internet? En los lugares de difícil acceso, realmente, primero territorialmente, existen lugares muy alejados del país donde en realidad no existe maneras de acceder a las fuentes de información, pero sí hay mecanismos de cómo hacerlo. Estamos pensando justamente utilizar aquellos lugares en que sí tienen acceso para que la persona pueda acudir a ellos. De ser posible, facilitar medios de transporte necesarios para que pueda trasladarse al lugar en donde existan los medios necesarios para poder desarrollarse la oferta. Dentro del desarrollo del proyecto educativo virtual del Ministerio de Educación, ¿solo van a participar centros públicos? Sí, este proyecto es un pilotaje y contempla solamente instituciones públicas. ¿Por qué existe la competencia entre el bachillerato acelerado del Ministerio de Educación con la educación semipresencial que tiene IRFEYAL? Toma. Bueno, no creo que estemos compitiendo con IRFEYAL, al contrario, bajo ningún concepto. Vuelvo a insistir y como he venido manifestando desde la mañana, IRFEYAL es un baluarte en la educación, nadie le puede quitar ese derecho. Al contrario, ha sido un apoyo fundamental para el Ministerio de Educación. No podríamos hablar jamás de competencia desleal en temas educativos. Gracias, Pau. Ya vamos a terminar. ¿Hasta dónde es justificable el bachillerato acelerado y básica flexible en vez de fortalecer la educación inconclusa que estuvo vigente? A ver, los programas intensivos son parte de la escolaridad inconclusa, no pertenecen a ningún otro lado, son parte de la dirección. ¿Y cuál es su tiempo de vigencia? Bueno, frente a las necesidades que tiene el país, estos programas sí se proyectan que para poder lograr el nivel y la nivelación necesaria, alrededor se necesitaría 5 años más. ¿Por qué en lugar de crear nuevos programas de estudios no se fomenta apoyo a los existentes?
Bueno, considero que como Ministerio de Educación propendemos apoyar a todos los programas. Sí, no hacemos distinción con ninguno. Al contrario, tratamos de fortalecer de una o de otra manera a fin de que todos estos programas que se van creando sean realmente eficaces y tengan la calidad educativa que se necesita. Ok. Considera que la educación flexible, acelerada, logra formar alumnos con principios, valores y su perfil de salida está acorde con la realidad social del país. En cuanto a la pregunta, realmente la población joven y adulta, al tener sus características propias, tiene un tratamiento distinto. Sí somos conscientes de los problemas sociales latentes existentes en el país, pero incluso el currículum actual establece justamente esta educación en valores y principios. Como todos los seres humanos, tenemos errores, debilidades, más aún las personas jóvenes y adultas que están actualmente es porque fueron expulsados de un sistema educativo ordinario y esto obedece a condiciones sociales, es decir, tuvo que dejar de estudiar porque tenía que trabajar, porque tenía que alimentarse o porque tenía que brindar apoyo a su familia. Entonces, realmente todo lo que tiene que ver en educación y al nivel del país está basada en principios elementales y valores fundamentales. Como para terminar, se insiste, si se habla de calidad de educación, ¿por qué los estudiantes del bachillerato intensivo no rinden las pruebas del CENESID? Realmente pienso yo que no hemos estado completamente informados de este tipo de ofertas educativas. Cumplen el ser bachiller, al contrario, en esta última etapa del ser bachiller tuvimos una brillante y excelente alumna de bachillerato intensivo que alcanzó el mejor puntaje a nivel nacional. Esta alumna fue reconocida por nuestro presidente de la República en un acto de importancia y se le confirió 3 tipos de beneficios. El primero fue el acceso a una beca, el segundo se le dio vivienda y el tercero se le dio todas las facilidades y se le preparó para el examen de ingreso a la universidad. En tal sentido, cumplen todos los mismos requisitos establecidos para los estudiantes de manera general, conforme nuestra Ley Orgánica de Educación y su reglamento. Terminamos. Dice, sería importante poder contribuir como ONGs a través de la implementación de metodologías y temáticas de estudio realizando pilotos alineados al Minedu. ¿Cuán factible es esto en términos económicos, sociales, de aprendizaje, de negociación? No entiendo aquí, en este año electoral. Sí, de negociación de contrapartes, etcétera, en este año electoral. Bueno, realmente es un año complicado, es un año electoral, políticamente hablando, pero realmente es algo que a nosotros no nos preocupa como Ministerio de Educación. A nivel educativo hemos hecho bastantes cambios. Nosotros estamos abiertos para tener las estrategias y alianzas necesarias. Al contrario, buscamos el apoyo. Y una muestra de apoyo y alianzas estratégicas es la que les voy a contar. Actualmente nos encontramos desarrollando un proyecto de bachillerato en la parroquia de Los Encuentros, ¿sí? Esta es una parroquia muy lejana en la provincia de Zamora
y los lugares y las distancias son realmente extremas, en donde en las cuales no hay acceso para poder tener instituciones educativas de calidad. Y en este proceso hemos recibido la cooperación de la Fundación Lundin de Canadá para poder contribuir con esta población. Este programa está netamente financiado por la Fundación. ¿Y qué es lo que nos está apoyando? Netamente nos está apoyando en la dotación de docentes, la dotación de medios tecnológicos de estudio, está apoyando con infraestructura educativa, transporte para los beneficiarios de este programa. De tal manera que es una muestra de que nosotros no estamos haciendo distinciones de ninguna naturaleza. Al contrario, la única manera de cambiar la educación y poder mejorarla es con alianzas, y que las hemos venido manteniendo ya desde el año 2014 en lo que tiene que ver netamente en educación para jóvenes y adultos. Como les indico, las puertas del Ministerio están siempre abiertas, más aún de la Dirección Nacional para Jóvenes y Adultos, que cada día con su equipo técnico y con todas las personas que conforman esta dirección, venimos pensando en qué hacer para mejorar. Realmente el reto es bastante fuerte, el que tenemos frente a los cambios, frente a las transformaciones, frente a una revolución tecnológica, y esto hace y nos exige que trabajemos mucho más, siempre pensando en ellos. No cabe duda que la satisfacción que uno tiene es cuando visita todos los lugares, las instituciones, y ve personas de 45 años, 50 años, que están accediendo a alfabetización, a posalfabetización, a básica, a bachillerato. En ese sentido, realmente vuelvo a ratificar que no nos preocupa el año electoral. Las políticas educativas están dadas, están creadas, estamos dejando los cimientos y tienen que darse continuidad. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la licenciada Paola Cajo, representante del Ministerio de Educación,